Vamos a aprender hoy cuál es el punto que la palabra de Dios tiene para enseñarnos. Bienvenidos. ¿Qué pasará mañana? Esa pregunta sí que puede atormentarnos en medio de una crisis, de una dificultad, de una pandemia como la que estamos experimentando en este momento. Y puede llegar a afectarnos a tal punto que literalmente nos volvemos víctimas, esclavos de la ansiedad y preocupación, que la respuesta a esa pregunta sin sentido, sin dirección, sin seguridad, sin una fuente confiable de respuesta puede producirnos. Es más, si volvemos a la pregunta del capítulo anterior, del episodio anterior, y te pregunto, ¿qué responsabilidades y relaciones han estado siendo afectadas por tu exceso de preocupación y ansiedad? ¿Qué responderías? Y déjame decirte, aparte de las fallas y vacíos en el cumplimiento de responsabilidades que tienes, y las relaciones que están siendo afectadas en tu vida por el exceso de preocupación y ansiedad, aparte de todo eso, podemos agregarle fácilmente culpa. Sé que suena extraño, pero es así. Si no gestionamos esas emociones de una manera productiva, volviendo a la perspectiva correcta que debemos tener de la vida en las actuales circunstancias, empezaremos a perder la esperanza en lugar de fortalecer nuestra fe. Y no tendremos respuestas adecuadas, ni para nosotros mismos, ni para los nuestros, menos aún para nuestros vecinos y otras personas que van a requerir de nuestro apoyo. Y eso nos va a hacer sentir culpables. Porque resulta que ahora tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu hermano, tu papá, tu vecino te necesitan. Pero tú estás tan sobrecogido por la preocupación y la ansiedad que no tienes nada que darles. Al menos nada bueno. Y aparte de entonces esa inutilidad, ahora te sientes culpable. Déjame decirte, la ansiedad, dejada sin resolver, puede debilitar la mente y el cuerpo. Ni hablar del espíritu. Y aunque hay muchos remedios, entre comillas, por ahí, para tratar de ayudar con la ansiedad, la verdad es que ninguno será jamás tan efectivo como lo que la palabra de Dios tiene para ofrecernos. Porque esta diferencia es importante. Solo la palabra de Dios y solo en ella encontraremos la verdad, la salvación, la vida eterna. Solo la palabra de Dios penetra la mente y el corazón y llega hasta los puntos más profundos de nuestro ser, donde realmente se encuentran las raíces de nuestros problemas. Y ahí puede tocar, y ahí puede transformar, y ahí puede sanar, y ahí puede traer libertad. Y también porque la palabra de Dios, en estas circunstancias, en estos momentos, me gustaría aclarar, debe ser adecuadamente usada y entendida. No puede ser mal utilizada, como si fuera una especie de recetario de frases mágicas y positivas, al estilo de, oh, si tú haces esto y lees este versículo, entonces Dios tiene que hacer esto otro. Como si de alguna manera el repetir, usar o mencionar versículos bíblicos le obligara a Dios a hacer cosas. Dios siempre va a cumplir sus promesas, pero lo hace porque Él es fiel a su palabra y Él no miente y no cambia. Pero Él no tiene por qué hacer nada solo porque nosotros lo digamos. Él es Dios y no nosotros. Nosotros le servimos a Él, no Él a nosotros. Y para enfrentar la ansiedad desde una perspectiva realmente bíblica, lo primero que tenemos que entender claramente son los pasajes de la palabra desde los cuales ella nos instruye sobre un tema en específico, por ejemplo la ansiedad. Entender su contexto, desde dónde está viniendo ese pasaje, a quién estaba dirigido, en qué forma estaba Dios hablando a las personas a las que estaba hablando en ese momento y de qué manera nos quiere hablar a nosotros desde esa perspectiva hacia nuestro ahora. E insisto, y no solo usar pasajes y versículos bíblicos sin pensar como si fueran frases de pensamiento mágico. Necesitamos despojarnos de los conceptos modernos erróneos, incluso en una versión equivocada de la fe o el cristianismo, y realinear nuestros pensamientos con lo que Dios dice sobre este tema y sobre cualquier otro tema. Solo entonces seremos capaces de aplicar su preciosa palabra con pasión, firmeza y verdad, y con profundo respeto. Así, tú no solo vas a saber, ¿ok? No solamente sabremos intelectualmente que no debemos preocuparnos, por ejemplo, sino que tendremos claridad y confianza para tener éxito en lo que debemos hacer con respecto a la ansiedad, porque la palabra ha transformado quienes somos, no solo lo que sabemos.
estamos en una batalla. Y no es una batalla contra el virus, o la corrupción, o la economía decadente, entre muchas otras cosas. Estamos en una batalla espiritual, la cual solo podemos vencer con las armas de la fe. Y una de ellas, la más poderosa, es la palabra de Dios. Vuelvo al punto, la preocupación excesiva y la ansiedad son una tentación para todos nosotros. No pretendo que al escuchar esto tú te sientas culpable diciendo, oh, ya me fregué, no, ese soy yo, uy, cómo me preocupo, uy, ya estoy preocupado de tanto que me preocupo. Todos tenemos un problema con la facilidad a dejarnos sobrellevar por la preocupación excesiva y la ansiedad. Y la fuente de eso puede variar de persona a persona, pero nadie es completamente inmune. Para algunos incluso llega a ser un pasatiempo, si puedo ponerlo de esa forma, porque pasan horas y horas y horas meditando en sus preocupaciones, en posibles males, aflicciones, dudas, temores sobre qué pasará mañana, sobre el futuro. Y hacer eso, mantener este pasatiempo entre comillas, solo va a provocar que tu fe y confianza en Dios, en su poder, en su amor, se debiliten. Es lo único que vas a conseguir, porque es como si te estuvieras diciendo a ti mismo una y otra vez en tu cabeza, ay Dios, yo sé que tienes buenas intenciones y siempre hablas de ayudarnos, pero no estoy seguro de que realmente puedas con esto porque uy, qué difícil, qué grave, qué duro, qué grande que es. E insisto, hay una diferencia entre dudar sobre una decisión o un resultado futuro en las circunstancias y dudar del Señor y sus promesas. Repito, hay una diferencia entre dudar sobre una decisión y un resultado o un resultado futuro de circunstancias y dudar del Señor y sus promesas. Dejar que tu preocupación o ansiedad se conviertan en un pecado al afectar tu fe y tu confianza en el Señor te va a salir caro. Escúchame bien, te va a salir caro. No porque Dios vaya a abandonarte o enojarse contigo por eso, sino porque tendrás tú mismo un vacío. Te estarás quitando a ti mismo la única fuente de oxígeno espiritual que tanta falta te hace para sobrevivir todo esto. Voy a ponerlo en una forma un poco tosca y pido disculpas por esto, pero en este momento muchos pacientes que están infectados con el COVID-19 llegan a tal punto de gravedad de su estado que incluso necesitan respiradores artificiales, máquinas que les sostengan la respiración y administren oxígeno para que puedan seguir viviendo y sobrevivan a la enfermedad. Si tú dejas que la preocupación y la ansiedad se conviertan en un pecado al afectar la confianza que debes tener en Dios, literalmente te estás quitando el oxígeno espiritual que necesitas para sobrevivir a esta crisis. Tú mismo estás estrangulando tu propia fe. Incluso este pasatiempo de preocuparte puede repercutir en tu estado físico. A tal punto que no comes, no duermes, se te sube la presión, se te baja la presión, te da gastritis, acidez, dolores de cabeza. Hay una afectación a tu sistema inmunológico, por cierto, un lujo que no puedes dar en este momento. Hay gente que ahorita solo quiere estar metida en la cama, otros que quieren estar sentados sin levantarse, otros que tienen menos interacción con otros y quieren estar solo callados y aislados, que hacen menos ejercicio, que no quieren moverse. Es grave. Las consecuencias pueden ser graves y lo peor de todo es que incluso practicar la ansiedad le causa un daño terrible a tu utilidad espiritual. Tú podrás leer una y otra vez en las Escrituras que Dios quiere que sus hijos e hijas estén ocupados en sus cosas, de su obra, en su evangelio, de su reino, no preocupados por las cosas de este mundo, por las circunstancias que son pasajeras. Colosenses capítulo 3, verso 2 dice, piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. Pongan su mirada en las cosas de arriba, no en las de este mundo. Eso significa mantener nuestra mente enfocada en Dios, en su palabra, en su propósito, en sus promesas, aún en nuestras necesidades más pequeñas, para que ni esas necesidades y cosas pequeñitas sean un motivo de desesperación o ansiedad. El Señor nos dijo en Mateo capítulo 6, verso 25, por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Y acaso no saben que Dios tiene cuidado de todo eso por ustedes si ustedes están ocupados de lo que Dios ha puesto en sus manos?
Y si estás saliendo en los días que te toca salir a hacer compras de medicinas o alimentos, habrás notado la gente desesperada por comprar, por entrar, por tener, haciendo filas llenas de estrés, no queriendo que nadie se les acerque ni nadie les toque, y no en sentido normal y adecuado de precaución, sino en un sentido de defensiva y de agresividad y de fastidio hacia otros con un nivel de irritabilidad impresionante. Y nosotros, tú y yo como creyentes, no podemos actuar así. Al menos no si queremos que nuestra vida sea una muestra para otros de la paz que confiar plenamente en Dios puede traer a la vida de alguien. Esto no quiere decir, insisto, que no ahorremos o guardemos provisiones para el futuro. Pero hemos sido llamados, en medio de nuestra responsabilidad de ser financieramente responsables y cuidar adecuadamente de nuestras familias. Por cierto, y Timoteo capítulo 5, verso 8, la primera carta a Timoteo dice: aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, en especial los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Pero nuestra obligación como cristianos es de estar pendientes, atentos, sensibles y entendidos a cómo el reino de Dios se está manifestando y expandiendo, y buscar ser parte de ello con la actitud correcta de rendición y obediencia al Padre. Por eso Jesús dijo en Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Mateo capítulo 6, verso 19 dice, no almacenes tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se los comen y el óxido los destruyen, y donde los ladrones entran y roban. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir y los ladrones no entran a robar. Donde esté tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Escúchame, no debemos guardar para nosotros aquello que Dios nos ha dado para que seamos instrumentos de su justicia y bondad y que así se cumplan sus santos propósitos. Repito, no debemos guardar para nosotros aquello que Dios nos ha dado para que seamos instrumentos de su justicia y bondad y que así se cumplan sus santos propósitos. Yo creo en planificar. Creo que debemos ser buenos administradores de los recursos que Dios nos ha dado, los que ha puesto en nuestras manos, y más en estas circunstancias difíciles. Pero si después de tener lo necesario para vivir, de cuidar adecuadamente de tu familia, no eres capaz de dejarte usar por Dios y todavía te preocupas excesivamente por el futuro, te angustias, te estresas, entonces te recuerdo lo que Dios te sigue insistiendo. No te angusties. Piensa en esto, comparte este mensaje con otros y hablaremos más sobre este tema en el siguiente episodio. Y ese fue nuestro punto de hoy. Si quieres aprender más, nos vemos en el siguiente episodio.